Estudio del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. El Verbo hecho carne. Explicación versículo por versículo. Empecemos leyendo lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora escuchemos la explicación. Juan comienza el Evangelio con una declaración poderosa. Utiliza la palabra verbo o palabra del griego logotipos para describir a Jesucristo. Jesús es la revelación de Dios. Él es el Verbo de Dios encarnado. El versículo nos dice que Jesús existió desde el principio, antes de la creación, y que estaba con Dios, pero al mismo tiempo era Dios. Esto revela la naturaleza divina y eterna de Jesús. Ahora escuchemos la reflexión. Jesús no es solo un ser creado. Él es Dios. Ha estado con el Padre desde el principio, y su esencia divina es central para nuestra fe. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 2 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Este era en el principio con Dios. Ahora escuchemos la explicación. Este versículo refuerza lo dicho en el versículo anterior. Jesús estuvo presente al principio de todo, al principio de la creación, en perfecta unión con Dios Padre. Esto muestra la eternidad de Jesús y su participación activa en el plan divino desde el principio. Ahora escuchemos la reflexión. Jesús no apareció con su nacimiento en Belén. Siempre ha existido. Nos recuerda su divinidad y su implicación en toda la historia humana. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 3 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora escuchemos la explicación. Este versículo resalta que Jesús, el Verbo, fue la agente de la creación. Todo lo que existe fue creado por Él. Esto incluye el mundo material y todo lo que hay en él. Sin Jesús, nada de lo que vemos o conocemos habría sido creado. Ahora escuchemos la reflexión. La creación es obra de Cristo, la que nos lleva a reconocer su poder y autoridad sobre todas las cosas. Él es la fuente de toda vida y existencia. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 4 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora escuchemos la explicación. Jesús no es solo el creador, sino también la fuente de vida. Aquí, la vida se refiere tanto a la vida física como a la vida espiritual. Jesús es quien da sentido y propósito a la existencia humana. Él es también la luz que guía a las personas en las tinieblas del pecado y la ignorancia. Ahora escuchemos la reflexión. Jesús es nuestra luz en medio de las tinieblas. Su vida nos ilumina y nos lleva por el camino correcto. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 5 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora escuchemos la explicación. La luz de Jesús brilla en las tinieblas del mundo. Aquí, la oscuridad simboliza el pecado, la ignorancia y el mal. Aunque la oscuridad intenta resistir la luz, no puede vencerla. La luz de Cristo es más fuerte que cualquier oposición. Ahora escuchemos la reflexión. Por muy oscuro que parezca el mundo, la luz de Cristo siempre prevalece. Él trae esperanza y verdad donde hay confusión y desesperación. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 6 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora escuchemos la explicación. Este versículo se refiere a Juan el Bautista, quien fue enviado por Dios con una misión especial. Juan no era el Mesías, pero vino como mensajero para preparar el camino para Jesús. Él fue el precursor,
el que anunció la venida del Salvador. Ahora escuchemos la reflexión. Juan Bautista nos enseña sobre la humildad y el servicio. Sabía que su rol era señalar a Cristo, no a sí mismo. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 7 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ahora escuchemos la explicación. La misión de Juan Bautista era dar testimonio de Jesús, quien es la luz verdadera. Juan vino a llamar a la gente al arrepentimiento y a guiarlos a creer en Jesús como el Salvador. Su testimonio fue esencial para que otros vieran y reconocieran a Jesús. Ahora escuchemos la reflexión. Como Juan, estamos llamados a ser testigos de la luz de Cristo. Nuestras vidas deben apuntar a Él y ayudar a otros a creer. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 8 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora escuchemos la explicación. Juan deja claro que Él no era la luz, es decir, no era el Mesías. Su misión era guiar a la gente a Jesús, que es la verdadera luz. Juan conocía su lugar en el plan de Dios y no trató de usurpar la posición de Jesús. Ahora escuchemos la reflexión. Debemos recordar siempre que Jesús es el foco central de nuestra fe. Nuestro papel es señalar a otros hacia Él, reconociendo nuestra dependencia de la luz verdadera. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 9 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora escuchemos la explicación. Este versículo se refiere a Jesús como la luz verdadera. Vino al mundo para iluminar a todos los hombres, ofreciendo verdad y salvación a todas las personas. La luz de Jesús está disponible para todos, sin importar su origen o condición. Ahora escuchemos la reflexión. Jesús es la luz que ilumina a todos, sin excepción. Nos recuerda su gracia y amor universales, disponibles para todos los que lo aceptan. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 10 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora escuchemos la explicación. Jesús, el creador del mundo, vino al mundo como hombre, pero el mundo no le reconoció. Aunque Él fue responsable de crear todo, muchos no lo aceptaron como el Mesías. Esto muestra la ceguera espiritual y el rechazo que enfrentó Jesús. Ahora escuchemos la reflexión. Muchas veces las personas no reconocen la presencia de Dios en sus vidas. Debemos tener cuidado de no rechazar al mismo Salvador que vino a darnos vida y luz. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 11 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahora escuchemos la explicación. Este versículo se refiere al hecho de que Jesús vino a su propio pueblo, los judíos, el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, muchos de ellos no lo aceptaron como el Mesías, rechazando su mensaje y ministerio. Aunque Él era el Salvador prometido, el orgullo, la tradición y la ceguera espiritual impidieron que muchos lo reconocieran. Ahora escuchemos la reflexión. A veces podemos estar tan atrapados en nuestras propias ideas y tradiciones que no reconocemos cuando Dios está actuando en nuestras vidas. Necesitamos estar abiertos a escuchar y aceptar la verdad que Él nos revela. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 12 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora escuchemos la explicación. Aunque muchos rechazaron a Jesús, los que lo aceptaron recibieron un don extraordinario, el poder de llegar a ser hijos de Dios.
Esto es posible a través de la fe en Jesús. Cuando creemos en Jesús y su nombre, somos adoptados en la familia de Dios y recibimos una nueva identidad. Ahora escuchemos la reflexión. Ser hijo de Dios es un privilegio incomparable. A través de la fe en Jesús tenemos acceso a esta nueva vida y somos adoptados en la familia divina con todos los derechos y bendiciones que esto implica. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 13 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora escuchemos la explicación. Este versículo enfatiza que ser hijo de Dios no es algo que sucede por nacimiento natural o por algún esfuerzo humano. No es una cuestión de herencia ni de voluntad humana, sino más bien de una obra sobrenatural de Dios. Este nuevo nacimiento, o nacimiento espiritual, es dado por Dios a todos los que creen en Jesús. Ahora, escuchemos la reflexión. Nuestra afiliación con Dios no depende de linaje ni de mérito, sino que es un don de gracia. Esto nos recuerda que es Dios quien nos llama y nos transforma en sus hijos. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora escuchemos la explicación. Aquí está una de las declaraciones más profundas del Evangelio de Juan. El Verbo, Jesús, se hizo carne, es decir, se hizo ser humano y habitó entre nosotros. Esto se refiere a la encarnación de Cristo cuando dejó su gloria celestial para hacerse hombre. Juan testifica que vieron la gloria de Jesús, que reflejaba la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora escuchemos la reflexión. Jesús, Dios encarnado, vino a revelarnos al Padre. Su presencia entre nosotros muestra el amor y la gracia de Dios en acción, trayendo redención y verdad. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 15 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, «Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo». Ahora escuchemos la explicación. Juan Bautista, el precursor de Jesús, testificó sobre él, declarando que Jesús era superior a él, a pesar de haber comenzado su ministerio después de Juan. Esto se debe a que Jesús existió antes de Juan, en su eternidad divina. Juan el Bautista reconoce que Jesús es el Mesías prometido y señala a todos hacia él. Ahora escuchemos la reflexión. Juan Bautista es un ejemplo de humildad y devoción. Sabía que su papel era señalar a Cristo, reconociendo su grandeza. También debemos poner a Jesús en primer lugar en nuestras vidas y llevar a otros a Él. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 16 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ahora escuchemos la explicación. La expresión gracia sobre gracia significa que Dios nos da abundancia de bendiciones, gracia continua. Jesús vino al mundo para ofrecernos gracia ilimitada, otorgándonos bendiciones espirituales constantes y una comunión renovada con Dios. Ahora escuchemos la reflexión. La gracia de Dios en nuestras vidas es infinita. Incluso cuando pensamos que hemos recibido mucho, Él continúa derramando bendiciones sobre nosotros día tras día. Su gracia es siempre suficiente para sostenernos. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 17 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora escuchemos la explicación. Moisés trajo la ley, que reveló el estándar de justicia de Dios y mostró lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, la ley por sí sola no podía salvar. Jesucristo trajo gracia y verdad.
A través de él se cumplió la justicia de Dios y la gracia se extendió a todos los que creen. Reveló la verdad de Dios y ofreció la salvación. Ahora escuchemos la reflexión. Si bien la ley nos mostró el camino, fue a través de Jesús que recibimos el don de la gracia. En Jesús encontramos el perdón, la verdad plena y la salvación que la ley no podía proporcionar. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 18 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora escuchemos la explicación. Este versículo afirma que nadie, en su humanidad, ha visto a Dios en toda su esencia. Sin embargo, Jesús, el Hijo unigénito de Dios, vino a revelar al Padre. Él es el único que está en íntima comunión con Dios y a través de Él podemos conocer verdaderamente quién es Dios. Ahora escuchemos la reflexión. Jesús es la revelación perfecta de Dios. Si queremos conocer a Dios, debemos mirar a Jesús, quien nos mostró el carácter, la voluntad y el amor del Padre.